El día de hoy quiero seguirte hablando sobre la problemática de las adicciones, pero también cómo Dios opera en nuestras vidas para sacarnos de ahí. Y la mejor manera que he podido, el instrumento que ahorita tengo para poder ayudar es este libro que se llama Del Cristal a Cristo, con el cual estamos semana con semana repasando los capítulos, hablando de temas relevantes con respecto al tema de las adicciones y que puede ser muy, muy útil para tu vida. Y en este capítulo, que estamos en el cuarto capítulo, que se llama Vida, Muerte, Muerte y Vida, es un capítulo del libro Del Cristal a Cristo con enfoque familiar. Este libro está diseñado para llegar al corazón de la persona que está en adicciones o en rehabilitación, pero también para los familiares. Y vamos a adentrarnos un poquito más con el enfoque familiar, hablando del adicto también o de la persona que está prisionera de una adicción, pero también hablando de cómo podemos entender y abordar este tema de manera familiar. Así que en esta tarde, vida, muerte y vida es el tema que vamos a hablar. ¿Y por qué muerte? ¿Por qué vida, muerte, muerte y vida? Bueno, te voy a platicar un poquito de cómo Dios opera. Primero que nada, de cómo era la vida que llevábamos antes. La vida que uno lleva en las adicciones es una vida de muerte, totalmente. Se respira muerte, se hablan cosas que no dan vida, se hablan cosas de muerte. Y pues por ende o incluso en muchas ocasiones por los ambientes en los que uno se lleva y se mueve, pues termina al borde de la muerte física. Para empezar, es una muerte espiritual. Espiritualmente están muertos. Y cuando uno consume drogas, lleva una vida muy, muy fuerte, muy extrema, que casi llega hasta la muerte, ¿no? A la muerte física. Y todo desprende como un olor a muerte. Los sueños están muertos, las metas muertas, visiones muertas. Empezamos a hablar palabras que no edifican, no dan vida, no dan aliento de vida. Y de pronto vemos a un joven con todo muerto, ¿no? Y de eso se trata este tema. Queremos llevarte de esa vida de muerte a una vida con la verdadera vida, que es la que da Cristo Jesús. ¿Y cómo se llega de un polo a otro polo? ¿Cómo es que pasa un joven, un esposo o una esposa o una muchacha? ¿Cómo es que pasan de llevar una vida de muerte a una verdadera vida? Bueno, eso tiene que ver con la rendición de nuestra mente, la rendición de nuestras fuerzas y de nuestro espíritu, la negación a nosotros mismos. Mucho de lo que no puede la persona consumidora de drogas, no puede hacer o se le dificulta, es negarse a sí mismo. La persona que está consumiendo drogas, lo más difícil que puede hacer es negarse a sí mismo, es reconocer que está mal. Eso es lo más difícil. Pero cuando una persona que está preso de una adicción reconoce que está mal y que está preso de esa adicción, entonces tiene algo ganado. Entonces va a poder emprender un camino que lo lleva a la transformación, porque comienza a reconocer que está mal y se niega a sí mismo. Y Dios es una de las indicaciones que nos da. Aquí en Mateo 16:24 dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Mucho de lo que el adicto está aferrado es en no querer perder sus amigos, no querer perder sus gustos, el tipo de música que escucha, la manera en la que se viste. Él no quiere perder nada de eso. No quiere perder sus sueños de convertirse en el mejor amigo, en la persona más admirada en su barrio, en no perder su reputación. En eso está enfocado el adicto. La persona adicta está enfocado en no perder el estilo de vida que lleva, porque todo su entorno y toda su vida está relacionada con el consumo.
En el momento en que la persona se niega a sí mismo, dice, ya no puedo más, necesito dejar de hacerme caso, dejar de creer que lo que yo pienso es la verdadera razón y entonces disponerme a escuchar una nueva manera de pensar, escuchar cómo es que se vive una vida correctamente y empieza uno a disponer su corazón y su atención para absorber los nuevos métodos que se le quiere instruir, pero no llegas a ese punto antes de que te niegues a ti mismo. Y Dios nos conoce tanto porque Él nos creó y nos conoce tan bien que Él dice, hey, si quieres que yo esté en tu corazón y quieres vivir una vida conforme a mi voluntad, en otras palabras, si tú quieres seguirme, dice Jesús, debes de abandonar tu propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme, tomar el sacrificio de Cristo, tomarlo todos los días y decir, hey, Jesús murió por mis pecados y su sangre fue derramada para que yo me limpiara mis pecados, soy perdonado, soy nueva criatura, ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí y poder disfrutar una nueva vida libre de adicciones en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios nos está invitando y nos conoce también que nos pone el método. Tienes que morir a ti mismo. Tienes que negarte. Tienes que morir a tus propios deseos. Morir a lo que anhelas. Morir a lo que crees. Y eso es lo más difícil en cualquier ser humano. Imagínense, si es tan difícil en el ser humano, cuán más difícil no será en una persona que está atrapada en las adicciones y que su propio ego y su propia soberbia no le permiten rendirse para cambiar su vida, no le permiten reconocer que está mal, que está equivocado. Tan así es la cuestión en el tema de las adicciones, porque por eso es muy difícil. Ahora, ¿cómo es que este método del adicto con la droga hace que la persona no quiera rendirse a sí mismo? ¿Qué tiene que ver ese método con el método familiar al adicto? O sea, ¿cuál es el enfoque familiar aquí? Bueno, el enfoque familiar es que en la familia está igual con su hijo. Quiere repetir mismos patrones de conducta y no quiere aceptar, el familiar no quiere aceptar que debe de soltar a su hijo para que su hijo cambie. Muchas veces en la confusión del amor de padres a hijos, se ven los padres envueltos en una codependencia y en una adicción emocional por su hijo. Lo empiezan a sobreproteger, lo quieren salvar, se meten incluso a los yongos, a los tiraderos para sacar a su hijo. Y créanme que reconozco que el amor de una madre puede hacer muchísimo, pero en el tema de las adicciones debemos de entender que ese no es su hijo como tal, sino que está dominado por sustancias y por espíritus malignos y está totalmente dominado por eso, y él ni siquiera es quien él es. Por eso cuando lo vemos en la casa no lo reconocemos, porque es como si fuera otra persona, porque está atrapado y dominado por una sustancia. En mi parecer, el enemigo ha buscado y ha encontrado una manera de entrar en la mente y en el cuerpo humano para poderlo destruir tan fácilmente. Y ese método es la droga. Esa forma que el diablo ha encontrado es las sustancias psicoactivas, las drogas, el alcohol, el tabaco y todo aquello que ya sabemos que te destruye, que ya sabemos porque lo hemos vivido, lo hemos visto y destruye. Pues el enemigo busca y encuentra esa forma y entra en la mente y en el corazón del ser humano para destruirlo completamente. En la pornografía también, en muchísimas adicciones, en la ludopatía, en las apuestas, en tantas cosas, el enemigo se mete y destruye familias, destruye sueños, mata sueños. El enemigo vino a robar, matar y destruir. Y eso es lo que quiere, acabar con todo eso. Acabar con toda una persona o con toda una familia, incluyendo papá y mamá, aunque ellos no sean los que se drogan. ¿Por qué? Porque de pronto surge esta codependencia y de pronto la familia se ve totalmente dominada. La familia se ve totalmente dominada por lo que el hijo que está consumiendo está haciendo.
Si el hijo hace algo malo, toda la familia lo resiente. Si el hijo vuelve a recaer, toda la familia se deprime. Si el hijo se va de la casa, todo el mundo anda buscándolo en la calle. Si el hijo se roba algo, todo el mundo se empieza a pelear. Si el hijo cae a la cárcel, todo el mundo tiene que ir a visitarlo. Y si el hijo esto, y si el hijo el otro. Y de pronto el hijo se convierte en el pilar de la familia. Y es un pilar que es totalmente inestable. Por ello necesitan los papás aprender que se tienen que negar a sí mismos, negar a lo que creen en ese momento y acudir al Espíritu Santo, acudir a la palabra de Dios, para que la sabiduría y la paz de Dios sobreabunden en su vida y pueda atender las situaciones de su hijo con sabiduría. Pueda atender las situaciones de su hijo en adicciones con paciencia, con tranquilidad, con astucia, con inteligencia. Pero una familia que está dominada por su hijo no puede tomar decisiones sabias. Por eso es importante que vayamos a la palabra de Dios, pero que antes nos neguemos a nosotros mismos. Señor, no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Tú me creaste, has creado a mi hijo, has creado mi familia. Solo tú sabes cuál es la solución. Señor, yo quiero hacer esto, pero ¿qué quieres tú? Y eso es a donde vamos, mis hermanos. Eso es a donde los quiero llevar, familia. Neguémonos a nosotros mismos. Vayamos en búsqueda de la sabiduría de Dios. Neguémonos a lo que nosotros creemos. Dejemos ya lo que hemos intentado una y otra vez y no ha funcionado. ¿Cuántas veces, papá, mamá, has intentado salvar a tu hijo con todas tus fuerzas y el resultado sigue siendo negativo? ¿Cuántas veces lo has intentado? Es hora de soltarle las riendas de la vida de tu hijo y de tu vida a Dios y simplemente dejar que su sabiduría opere en ti. Orar, como lo habíamos dicho en otras ocasiones. Oren sin cesar. Cuando están dos o más reunidos en el nombre de Jesús y están en acuerdo sobre una cosa, el Señor viene y cumple las peticiones de sus hijos, de aquellos que levantamos una oración honesta, de aquellos que levantamos un clamor. Pero ese del clamor es en la oración, es en lo íntimo, en lo privado, donde Dios hace los cambios grandes. Es ahí en nuestro corazón donde Dios tiene un momento íntimo con nosotros y su poder se es manifestado tanto en nosotros como en los más cercanos que tenemos. En este caso, nuestra familia. En este caso, tu hijo, tu hija. Es importante que entendamos y comprendamos cuán ancho, cuán profundo, cuán alto es el amor de Dios que puede hacer todo. Es importante que sepamos que Dios hace mejor las cosas que nosotros mismos. Y muchas veces confiamos en nuestras capacidades, en nuestras cualidades. Créanme, si yo estuviera confiando en mis habilidades y en mis cualidades para salir adelante, no estuviera aquí, ya no lo hubiera logrado. Porque no es por mis fuerzas que puedo llevar una rehabilitación exitosa, sino son las fuerzas de Dios. No es mi propia opinión o mi propia sabiduría la que me empuja a dar un mensaje. Es la sabiduría de Dios que me dice: así es como yo te ordeno que lo hagas. Así como le dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser mi seguidor, quiere tener una vida en Cristo, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Señor, el día de hoy dile: te quiero entregar mi vida, la entrego por ti, por tu causa, porque tu Espíritu Santo el día de hoy está aquí y opera a mi favor, opera a favor. Todas las cosas obran ¿para quién? Para aquellos que amamos a Jesús. Si tú amas a Jesús, cual sea la situación que estás pasando ahorita, cual sea la situación de tu hijo, de tu familiar, el Señor va a tomar eso y lo va a convertir. Si el día de hoy ves un adicto, si tú amas al Señor y oras al Señor, el Señor va a convertir ese adicto en un predicador. El Señor va a convertir ese adicto en un empresario. El Señor va a convertir ese adicto en un chef, en un profesional. Va a convertir ese adicto en un padre de familia ejemplar. Porque Dios convierte lamentos en bailes, porque Dios transforma los corazones y cambia las tinieblas en luz con tan solo abrir su boca. Con una palabra de Dios basta
para cambiarlo todo. De eso estamos hablando, familia. De morir a nosotros mismos. Muramos a lo que creemos, muramos a esa antigua manera de vivir y esa manera de querer solucionar las cosas de la manera antigua, ¿no? De los formatos que traemos en nuestra mente, las maneras de resolución de conflictos que llevamos teniendo desde hace mucho tiempo que no han funcionado de nada. Ya tíralos, ya hay que quitarlos, hay que dejarlos atrás y hay que tomar los nuevos métodos, las nuevas formas que son la palabra de Dios. Es muy específico, Dios no se anda con cosas, Dios lo dice muy claro. A ver, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que hacer esto. Y empieza a explicar. Tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y son tres cosas, tres pasos a seguir, sencillos, pero a la vez tan difíciles de cumplir, porque requieren de soltar, requieren de confiar y requieren de no ver por ti, de no ver lo tuyo, de no ver lo que tú quieres. Y ese es el gran reto en estos tiempos, familia. Una de las cosas es abandonar su propia manera de vivir o la manera de pensar de antes, la manera de operar de antes. Empieza a dejarlo atrás. La segunda es tomar la cruz, y como lo decíamos hace un ratito, tomar la cruz quiere decir que ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí, como dice Pablo. Ya no soy yo, porque yo fui juntamente crucificados con Cristo. Así dice su palabra, y fuimos crucificados con Cristo. En el momento en el que nosotros traemos al presente el recuerdo y el significado de la cruz, de lo que Jesús hizo en la cruz, en ese momento y nos volvemos parte, participamos del sacrificio de Jesús en la cruz y decimos: Señor, ahí donde tú moriste, yo morí también. Ahí donde donde cargaste el pecado de todo el mundo, ahí también cargaste mis pecados. Ahí donde tú pusiste un antes y un después en el modelaje de la vida, ahí en esa cruz también está mi antes y mi después en el modelaje de mi vida. Y no nada más eso, no te estoy pidiendo y no te estoy diciendo que cambies tu conducta totalmente, no, sino que aprendas a recibir el amor de Dios en tu vida y que dejes que Él opere en su amor dentro de ti, y el cambio de tu conducta será una consecuencia del amor de Dios en tu vida. Porque así es el amor de Dios. Cuando llega a la vida de alguien, la cambia por completo. La cambia por completo. Más allá de cambiar una conducta, más allá de simplemente cambiar de hábitos, el amor de Dios en el corazón de un ser humano cambia todo por completo. Y Dios quiere que muramos a nosotros mismos. Que ya se termine esa manera de vivir. Tenemos la oportunidad del día de hoy, tanto como un joven en rehabilitación o una persona en rehabilitación, como la familia. Todos abandonemos esa vieja manera de vivir. Empecemos a aplicar los principios espirituales y la sabiduría de Dios en nuestra vida para obtener resultados diferentes. Hacer lo mismo esperando resultados diferentes es una locura. Es una locura. Pero el Señor dice: ya deja de hacer eso. Abandona tu propia manera de vivir, tu propia manera de vivir. Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo opino, y todo el mundo opina de cómo deberían de ser las cosas y nadie encuentra la manera. Todo el mundo busca cómo le hago para que mi hijo se deje de drogar, se deje de juntar con ellos, con esos muchachos, deje el cristal, deje la mota, la marihuana, las pastillas, y todos buscan una solución, todos buscan una receta que les pueda quitar eso, una receta que pueda resolver el conflicto. Y Dios dice: es que están yendo a todos lados, pero no vienen a mí. Es que quieren muchas opiniones, pero no quieren la mía, dice el Señor. Piensan que ustedes saben
cómo solucionar el conflicto de sus hijos. Y ahí están desgastándose, siendo que yo soy todopoderoso para poder cambiar la vida de tu hijo en tan solo un segundo. Mi madre me cuenta su historia de cómo me tuvo que soltar a las manos de Dios. Mi madre también estaba muy afanada con respecto a mi recuperación, pues porque me ama, pero no tenía ese conocimiento espiritual hasta que de pronto en oración tuvo una revelación de que María, incluso María, que era la madre de Jesús, delante de la cruz tuvo que ver a su hijo morir y tuvo que soltarlo en las manos de Dios y soportar ese sufrimiento. Pero fue hasta que lo soltó y dijo: esto es parte de un propósito. Y mi madre hizo lo mismo. Señor, ya no sé qué más hacer, te lo entrego, Señor, te lo entrego, Dios, haz lo que quieras con él. Entonces mi vida estaba completamente en manos de Dios. Ya no había nadie jalándome, ya no había nadie queriendo resolver mi vida de diferentes maneras. Ahora dependía totalmente de Dios. Y fue cuando Dios me encontró, tocó a mi puerta, abrí la puerta y le dije: Señor, entra en mi corazón, te recibo. Y es ahí cuando Dios cambió y transformó mi vida. Y ahora mi familia está abriendo las puertas a Dios y está transformando su vida. ¿Por qué? Porque así funciona el amor de Dios. Cuando el amor de Dios está en un hogar, cuando el amor de Dios está en un ambiente, está en un círculo de amistades, cuando el amor de Dios está en una iglesia o en donde sea que esté, el amor de Dios lo cambia todo. Pero lo primero que nos pide es que nos neguemos a nosotros mismos. Nos neguemos a nosotros mismos para poder adentrarnos a ese proceso de conversión, cederle el control total de nuestra vida. Vamos, entreguémosle nuestra vida a Dios. Entreguémosle nuestra vida a Dios, negándonos a nosotros mismos. Y por último dice: abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Sigamos a Dios, permanezcamos en el conocimiento de su palabra. No nos demos por servidos porque tan solo pues te hablaron de Dios, decidiste dar el paso de cambiar tu vida, le recibiste, pero ya no quieres leer la Biblia, pero ya no quieres asistir, pero ya no quieres ayunar, pero ya no quieres orar, pero ya no quieres ningún consejo, no quieres ninguna mentoría, no quieres nada. No. Todo tiene que seguir. Tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que seguir la sabiduría de su palabra día con día. Ya nos negamos, ya tomamos la cruz y el significado, excelente. Ahora hay que seguir día con día a Cristo Jesús. Los pasos de Dios. Dice su palabra: el corazón del hombre piensa sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos, dice su palabra. Esto quiere decir que nosotros pensamos por dónde, pero cuando nos negamos a nosotros mismos y permitimos que el Señor, el Espíritu Santo nos guíe, entonces el Señor endereza nuestros pasos. ¿No te gustaría que siempre que caminaras por el lugar correcto? ¿No te gustaría que las decisiones que tomaran siempre fueran las correctas? ¿No te gustaría que el camino que tomaras supieras en tu corazón que fuera el correcto? Entonces niégate a ti mismo. Entonces deja de opinar por ti mismo en cuanto a tu vida y pregúntale a Dios qué opina al respecto. Pregúntale a Dios qué opina al respecto de cómo vives. Pregúntale a Dios qué opina con respecto a lo que piensas o a lo que decides en tu vida. Y te aseguro que te va a dar una mejor opción, que te va a llevar a mejores cosas, que te va a llevar a una mejor calidad de vida y que al final del día estarás mucho mejor. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar, familia. Esa es una palabra hermosa que tenemos y muy poderosa en este día. Vayamos recibámosla, compartámosla, apliquémonosla en nuestra vida para que podamos disfrutar de ese fruto que trae esta semilla, esta poderosa semilla que se está sembrando en nuestros corazones. Porque hay personas allá afuera que necesitan del fruto que tú vas a dar. Así que te felicito. Si tú en esta tarde tomaste esta palabra, la abrazaste esta verdad y la aplicas en tu vida, te felicito.
Porque no serás el único beneficiado tú nada más, sino que hay personas que serán beneficiadas por haber permitido sembrar esa semilla en tu corazón. Si tú estás en un proceso de rehabilitación, mi hermano, y me preguntas cómo hay que hacerle para permanecer limpio, para rehabilitarte, niégate a ti mismo. Todos los días, muere a ti. Muere a la persona que antes tomaba decisiones atrabancadas en la calle, con las ideologías o filosofías de la calle, al estilo de la calle totalmente. Niégate a eso. Tú sabes, tú lo detectas, sabes cuáles son esos métodos de conseguir las cosas fácilmente, de querer todo rápido, de querer todo sin ningún esfuerzo. Tú sabes cuáles son esas maneras de operar. Niégate. Cuando te salga una oportunidad para hacerlo de esa manera, niégate. No lo hagas. Prefiere esperar. Ni modo, espera. Ni modo, trabaja. Ni modo que te cueste. Ni modo, no hagas lo que quieres. Ni modo, busca la presencia de Dios. Enciérrate en tu cuarto. Abre Biblia, ora. Y eso te va a ayudar. Eso te va a ayudar a permanecer limpio. Estar limpio va a ser lo de menos. Vas a tener lleno el corazón de Dios. No vas a necesitar ni siquiera la droga. Pero tienes que negarte a todo eso. Niégate a tu antigua manera de vivir. Toma el sacrificio de Jesús y su sangre. Cúbrete con ella y sigue permaneciendo en la palabra de Dios todos los días y lo vas a lograr. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor, por estas enseñanzas, Señor. Ayúdanos, Señor, a pasar de esa vida de muerte a esa vida de verdad, Señor, esa verdadera vida que solo por medio de tu Hijo Jesucristo nos podemos dar, Señor. Así que gracias te damos. Te pido que traigas, Señor, bendición a cada una de las personas que nos ven. Te pido, Señor, que este mensaje se difunda, Padre, y que llegue a más corazones. Te pido que nos uses, Señor, a todos los que estamos conectados para poder ser de bendición para otros. Pero antes que eso, transfórmanos, Señor. Límpianos, purifícanos, restáuranos, Señor. Enséñanos cómo debemos de vivir. Danos de tu sabiduría, Señor. Ya no queremos aplicar nuestra propia sabiduría, nuestra propia opinión, sino la tuya, Señor. Tú que eres todopoderoso, tú que has creado los cielos y la tierra y nos creaste a nosotros. Tú que sabes cuál es el diseño original para nosotros y sabes qué es lo que nos conviene para tener una vida abundante en Cristo Jesús. Enséñanos cómo, Señor, te lo pedimos. Te pido que cuides y guardes a cada uno de los que estamos aquí y hagas crecer más este ministerio para que podamos seguir compartiendo de tu palabra y seguir siendo el conducto a la transformación de la vida y de las familias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.